Bien, bueno, hasta la yo voy a empezar. Bueno, el tema de nuestro grupo es cáncer colorectal. Pon la siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a empezar con la frecuencia de este cáncer. O sea, en el texto decía, que creo que es un poco antiguo, decía que es el más frecuente en la actualidad, pero no es el primero, sino uno de los más frecuentes. Está después del cáncer de pulmón y el de mama, pero sí es el tercer cáncer más frecuente del mundo. Este de aquí va a tener más incidencia en lo que es los varones, tras el cáncer de pulmón y el de próstata, y en las mujeres tras el cáncer de mama. Ya, el 90% de estos casos de cáncer colorectal se va a diagnosticar por encima de los 50 años. Y en cuanto a sus principales factores de riesgo, vamos a tener los antecedentes familiares y los personales. En los familiares vamos a tener cáncer colorectal familiar, síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar. Y en los personales vamos a tener a los adenomas colónicos y la enfermedad inflamatoria intestinal colónica. Bueno, estos factores de riesgo luego los vamos a ver con más Ya, detalle. frena ahí, mira. Todo eso ahí es cierto. Es cierto. El 90% de CCR se diagnostican por encima de los 50. Pues le digo que el 10% involucró a mi sobrina. Es decir, el 10%. Entonces, fíjense lo bonito de la medicina o sea, es considerado un arte por esto. Es decir, siempre les vengo diciendo, piensen en lo más frecuente. 90% en hipotiroidismo, causas. En diabetes tipo 1, tipo 2, ¿cuál es la mayor porcentaje? O sea, siempre lo más frecuente. Correcto. Pero hay un porcentaje menor que obviamente es lo que hace de esto un arte, es lo que hace pensar, pues. Me dice, tío, estoy haciendo las heces con sangre. Es una chica relativamente joven, 29 años, pues, y pues bueno, lo primero que se me viene a la mente es algo local, o sea, joven, ¿has perdido peso? No, pero pálida, o sea, anemia. Entonces, ¿y desde cuándo estás así, no? Digo, bueno, pérdida de sangre, anemia ferropénica, macrocítica, hipocrómica, bien. Microcítica hipocrómica, una anemia crónica y es una pérdida de sangre, perfecto. Buscas localmente fisuras, hemorroides, algo local negativo. Entonces, cuando tú tienes esas asociaciones, una persona joven que está sangrando y que tiene negativo para algo local, pues ya doy la vuelta y empiezo a verle el punto de vista a la anemia. Es decir, por ejemplo, si el sangrado no compromete, o sea, no hay algo que sangre, o sea, está sangrando, pero desde cuando está sangrando recién pocas semanas no coincide o no cuadra con el tipo de anemia que me dice que es microcítica y microcrónica, o sea, me dice que no es aguda, que es crónica. Entonces, cronicidad no cuadra con pérdida sanguínea de pocos días, o sea, de 2 semanas. No cuadra. ¿Que ha sangrado bastante como para que comprometa? No, tampoco. Entonces, es un sangrado con las heces de pocas semanas y pues sencillo, pues miren, o sea, es decir, apalpar ganglios, estas cuestiones, dolor, sí, en flanco y fosa ilíaca izquierda, un dolor exquisito. Yo no les digo que palpé una masa, pero bueno, yo estaba buscando ya uno, ya digo, bueno, quiero buscar ganglio, hasta lo dije, será un ganglio, algo así. Ecografía, nada, no es sugestiva. Tomografía, no, o sea, no demostró nada. Entonces yo dije, se va a hacer una rectosigmoidoscopía para buscar algo todavía en recto, es decir, en recto, ni siquiera en... Entonces en la parte distal del recto, pero sería decir proximal de colon descendente, es decir, pero como es una rectosigmoidoscopía, lo que le pedí, es decir, llegó no evidenciada, pero ya veían algo anormal. Entonces se convirtió o se extendió hacia una colonoscopía, ¿sí? Para colonoscopía hay que preparar a los pacientes, que de todas maneras, o sea, todo lo que es el intestino grueso y todo esto, entonces hay que preparar a los pacientes. Se difirió para hacer un solo esto, pero ya más o menos ahí había algo que me dijo el médico. Entonces se hizo la colonoscopía y tenía una neoplasia, o sea, unos nódulos ahí, unos nódulos ulcerados, ¿sí? Tipo pólipos, tenían ahí unos
podría decir, bueno, una zona mamelonada ahí en la parte distal del recto, o sea, proximal, o sea, de sigmoides acá. Y se tomó biopsia. O sea, entonces, las personas que hacen endoscopia todos los días, solo de ver, dicen es esto. Así que, efectivamente, se hizo el y... Ahora, ¿por qué voy más allá de esto? Porque, fíjense, ella entra en el 10% de este 90% por encima de los 50 años. Así que no todo en medicina es... O sea, siempre van por el sentido común y por lo más común y por lo más frecuente. Pero no olviden del 10%. Sí, correcto. Con respecto a hombres, igualito. Ella es mujer. Así que la mayor incidencia en hombres, pero ahí no dice que es predilecto, o sea, es de hombre, también se da. No, también sean mujeres. También se da. Así que eso quería decirle. Ya. Bueno, en cuanto ya a la distribución por países, la tasa de incidencia, la mayor se va a encontrar en países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y las más bajas tasas en Asia, Sudamérica y África, mientras que en Europa van a haber tasas intermedias de estos casos de cáncer colorectal. Siguiente, por favor. Bueno, en primer punto tenemos a los pólipos. Estos aquí son importantes ya que la mayor parte de los cáncer colorectales, sin importar su origen, se van a derivar de pólipos adenomatosos. Estos pólipos, como sabemos, van a ser protuberancias visibles, o sea, visibles bajo el microscopio en lo que es la superficie de las mucosas. Estos van a clasificarse en amartomas no neoplásicos, en proliferación hiperplásica de la mucosa, o también llamados pólipos hiperplásicos, o en los pólipos adenomatosos, que estos aquí van a ser los más importantes ya que van a ser precancerosos, y un pequeño porcentaje o proporción de estos pólipos van a evolucionar en cáncer. No sé, eso es lo que le quería preguntar, doctor, si su familiar le encontraron estos pólipos adenomatosos, ya que decían que de aquí, en los adultos va a haber un 30% y en 50% en los ancianos. Entonces, no Mira, sé. claro, ya mismo vas a decir, pero dentro de los factores de riesgo efectivamente están los pólipos intestinales. Ajá, sí, claro. Sobre todo el adenoma velloso o creo que velloso tubular, pero no tuvo pólipo, no hay factor hereditario que es otro, o sea, es menos frecuente, pero la herencia, hay pólipos, hay enfermedad polipomatosa familiar y hay cáncer colon rectal por este antecedente, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablan de dieta y la edad sobre todo, pero fíjate, la edad no cuadra con ella, la dieta, pues una chica aparentemente sana, o sea, comía esto, ni pólipos, ni colitis, ni enfermedad de Crohn, ni herencia familiar. Entonces, fíjense lo de la medicina, o sea, ella se sale de toda literatura o de todo esto. No se sale porque hay un 10%, pero hay que considerar. Pero sí ayuda bastante tener claro esta enfermedad polipomatosa. Cuando hacen una colonoscopía y encuentran un pólipo, pues mándenlo a biopsiar. Hay gastroenterólogos, hay endoscopistas, o sea, hay especialistas ahí. Cuando ven eso, pues lo sacan, pues, ¿no? Lo sacan porque, grábense algo, el pronóstico de esta enfermedad, el pronóstico, ¿sí? Depende del momento del diagnóstico, ¿sí? Del momento del diagnóstico. Entonces, si el diagnóstico es precoz, es decir, mi sobrina, 29 años, me consultó y hay personas que dejan pasar eso como una hemorroides, como una fístula, o a veces tienen las dos cosas, o sea, tienen hemorroides o tienen fístulas anales, pero el sangrado viene más arriba. Tienen alteración del ritmo intestinal, o sea, estreñimiento con diarrea, o tienen las heces, o sea, muy finitas, o sea, o como chivo, así unas pelotitas, tienen dificultad, tienen tenesmo, ya van a dar los signos y síntomas, pero bueno, ella me consultó y no cuadraba, es decir, pero hay personas que obviamente, no sé, por vergüenza o algo, o no le dan importancia a esto, y pues la precocidad, ¿sí? El momento en que uno diagnostica, de eso depende el pronóstico y la supervivencia, que también ya van a hablar ustedes, orientando. Entonces, mi familiar, con respecto a su pregunta, casi ninguno, digo casi ninguno, solo el 10% de la edad.
no hay, bueno, es sobrina política, por si acaso. Entonces, no tiene, o sea, herencia de cáncer por ese lado. La edad no cuadraba, bueno, hablan de la dieta o los factores ambientales, enfermedades de Crohn ulcerativa ni enfermedad intestinal. Así que consideren esto y ya le digo, lo que hacen, si han reportado, no he hecho el seguimiento, son pacientes que vienen por sangrado digestivo, por ejemplo, y tienen un pólipo y dice el gastroenterólogo, un pólipo que lo va a biopsiar, el sangrado digestivo no es bajo, o sea, hay unas lesiones hemorroidales, pero vamos a hacerle el seguimiento a ese pólipo. Entonces, yo no le hago el seguimiento, el paciente viene por algo agudo, o sea, no va a la consulta. Acuérdense que, bueno, yo hago emergencias y medicina intensiva, también hago medicina interna, pero el caso que les cuento llegó por sangrado digestivo bajo. Se identificó que era la causa de hemorroides, pero cuando hizo la colonoscopia encontró un pólipo y lo sacó totalmente y lo mandó a estudios histopatológicos y eso ya quedó en manos del gastroenterólogo, en qué quedó. Pero ella, obviamente, no debe haber llegado. O sea, ahí en el momento en que tú das ese pólipo, ¿qué tiempo lo ha tenido? No, es decir, si ese pólipo es maligno o no, pues tampoco lo supe. Pero más o menos el abordaje es así. O sea, si ven esos pólipos, pues el paciente llega y el endoscopista, ustedes como clínicos, como médicos, les llega un reporte con pólipos, el gastroenterólogo obviamente lo va a sacar y lo va a reportar y lo va a hacer un estudio histopatológico y pacientes suyos les van a hacer el seguimiento, pues, ¿no? Si es malignidad, créanme que ahí está el grado de estudio, probablemente. Si llega a una consulta ambulatoria, debe estar precoz. Porque digo debe estar precoz porque no llega amarillo a una emergencia, no llega obstruido, no llega con sangrado, no llega con pérdida de peso, o sea, puede que llegue con anemia. Entonces, por eso le digo la precocidad a lo de mi sobrina, es decir, hematoquesia, y después averiguando alteración del ritmo. Pero es que nadie te dice, es decir, doctora, a veces mientras yo hago la popó, yo hago mis heces, o sea, yo hago mis necesidades fisiológicas, pues, pero no, tú no preguntas a todo el mundo, tú no preguntas a toda tu familia, uno pregunta, o sea, síntomas de alarma, uno orienta a la familia en el screening después de tal la edad, próstata, mama, útero, lo que hacen las mujercitas, Papa Nicolau, el autoexamen mamario, y a partir de los, cada vez menos, 45 años, 50 años, el cáncer colon rectal, tanto en hombres como mujeres, hacerse una colonoscopia. Entonces, uno le dice eso, pero uno, o sea, no pregunta. Ahora, si te preguntan, sí, tú te pones alerta. Uno dice, oye, usted es estreñido y hace diarrea, o le cuesta, o tenemos esto. Pero lo ves que está pálido y ha perdido peso, un familiar tuyo, o sea, te llama la atención, pues palidez, y ahí empiezas a preguntar. Entonces, pero las personas, lo que les decía es que no te dicen eso, y puede que comience así. Puede que comience con alteración del ritmo intestinal, ¿sí? Y por ahí, si ya comienza con eso y hay algún sesgo obstructivo, probablemente ya, y si tengo un pólipo, probablemente no. Lo otro es que no a todos les vas a hacer endoscopía para buscar pólipos, así que échenle ojo a los factores de riesgo, pues, ¿no? Si tiene una edad entre tanto y tanto, ya mismo lo vas a decir, si tiene enfermedad colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, si tiene antecedentes familiares hereditarios de enfermedad polipomatosa, esos pacientes sí son candidatos a hacerse un estudio de colonoscopia, más aún si están por encima de los 45 o 50 años. ¿Sí? Entonces es un screening, así como las personas hacen el tacto rectal para próstata, la ecografía prostática, las mujeres, el Papa Nicolau, el autoexamen mamario. A determinada edad, porque la prevención actualmente, la precocidad, no tan solamente en cáncer colon rectal, sino en todas las neoplasias, por ejemplo, la parte preventiva y la precocidad va a impactar bastante en el pronóstico. Ya cuando hay metástasis y cuando ustedes den ya TNM, verán que generalmente es un poco, o sea, poca probabilidad de la supervivencia conforme avance la enfermedad en etapas avanzadas. La supervivencia a los años es menor o es más alta la mortalidad, en otras palabras. Así que, pues nada, no tenía ninguno de estos factores de riesgo, doctora. Sí. Ah, ya, ok. Bueno, en cuanto a la identificación de estos pólipos anematosos en el colon,
se van a poder identificar en casi 30% de los adultos y en 50% de los ancianos, pero solamente el menos del 1% de estas proliferaciones van a tornarse o van a evolucionar en cáncer. Siguiente diapositiva. Ya, una parte importante es que gran parte de estos pólipos van a ser asintomáticos y van a poder permanecer sin poder detectarse en la clínica, ya que solamente menos del 5% de los pacientes con estas lesiones van a presentar sangre oculta en sus heces. Ya, en cuanto a la terminación clínica, la probabilidad de que un pólipo adenomatoso vaya a generar o vaya a evolucionar en cáncer va a depender tanto del aspecto macroscópico de la lesión, sus características histológicas y sobre todo su tamaño. Bueno, aquí vamos a tener que los pólipos adenomatosos pueden ser pediculados, que van a tener tallo, o sésiles de base plana, como vemos en la imagen. Pero los cánceres invasores son más frecuentes en los que son los pólipos sésiles. Ya, en cuanto al punto de vista histológico, estos pólipos adenomatosos pueden ser tubulares vellosos, también llamados papilares, o tubulovellosos, y estos adenomas vellosos, en su mayoría sésiles, van a magnilizarse con más frecuencia que los adenomas tubulares. O sea, los sésiles van a ser más frecuentemente que se evolucionen en cáncer que los que son pólipos tubulares. Siguiente, por favor. Ya, como les decía, también hay una probabilidad en relación al tamaño del pólipo. Va a haber que va a ser insignificante, intermedia o alta. En cuanto a el tamaño del pólipo insignificante, o sea que puede que no hay tanta probabilidad de que se convierta en cáncer, del menos de 2% van a ser en lesiones de tamaño menor a 1.5 centímetros. Va a haber una probabilidad intermedia del 2 al 10% en lesiones que sean de 1.5 a 2.5 centímetros y va a haber una probabilidad alta que va a ser más del 10% en lesiones mayores a 2.5 centímetros. Estos valores o estas medidas van a ayudarnos a que haya como que podamos ver que si el pólipo es muy grande puede llegar a tener un mayor riesgo a ser canceroso. Tras la detección de un pólipo adenomatoso, es importante analizar todo el intestino grueso por medio de una endoscopía, ya que en el 33% de los casos van a existir otras lesiones. Perdón, y si están conectados otra vez, yo veo en la pantalla que han dejado una foto y están ocupados. Okay. No se olviden de conectarse cuando hable su compañera, ¿ya? No dejen la Cristel Jiménez, Palomeque, Jiménez Ochoa, Rea. Pues bueno, ¿no? Es lo que yo veo acá. Kevin Gómez, Shirley Medina. ¿Por qué se desconectó Jiménez? A mí no me vale la cámara, doctor, no sé, o sea... serio, ¿y para un examen cómo vas a hacer? O sea, no sé ahorita qué pasó, antes estaba en clase y sí me valía, no sé qué le salga. Correcto, no, está bien, yo te creo, pero ¿qué harías si es un examen y tú me dices que no te vale la cámara? ¿Qué tú crees que pasaría? O sea, yo tengo la opción del celular, solo que no sé qué pasa ahorita. ¿El celular para un examen? ¿Tú crees que esté bien? O sea, me refiero a poner la cámara y usar la computadora para el examen. Es el mismo respeto para tu compañera como que fuera un examen final. Así debes tener alternativa. Yo en eso sí soy muy exigente y estoy anotando, o sea, créanme que no son ni advertencias ni nada, ya les digo, o sea, eso, o sea, sí me cambia un poco el genio ya le digo, porque yo pudiera, o sea, yo no prendo, aquí no me vale la cámara yo lo dije desde el inicio y yo los estoy dando, o sea, en horario, ya le digo, yo trabajo acá y pues estoy haciendo un tiempo. Mejor dicho, es mi obligación porque me están pagando para darles clase. Ustedes tienen la obligación multiplicado por 1000 de estar conectados y prendidos porque están aprendiendo.
Es la segunda vez que les digo que por favor no apaguen la cámara. En serio. O sea, yo la tercera vez lo que voy a hacer es, yo no voy a repetir más porque estoy interrumpiendo, no avanzamos, es anotar el nombre, la fecha de las personas que se desconectan, que no les interesa la clase. O hagamos algo, por ejemplo, yo no tomo lista. Todos tienen el puntaje en asistencia. Todos tienen. O sea, yo les dije que para mí, las personas que conocen el fármaco casi, o sea, yo tomo lista ahí como protocolario, pero no. Para mí más importante es lo que tengo que enseñarles, lo que están exponiendo ustedes, lo que están aprendiendo. Para mí, no sé para ustedes, para mí, pero pueden no venir a clase. Me quedo con 10 estudiantes que estén conectados y que quieran aprender o que estén solos y nos vemos en el examen. Y si hay una lección, les pongo en el chat, hoy va a haber lección para que se conecten y vuelvan a estar en clase. Así vamos a hacer y eso va a ser, yo no voy a volver a repetir que se conecten o que se les dañó la cámara. Yo lo que hago es anotar. Y pues eso no está en el reglamento de quitarles puntos, pero yo sé cómo ayudarlos, entre comillas. ¿Ok? Siga, doctora. Doctor, disculpe, es que yo tengo prendida la cámara, pero no sé por qué no se proyecta. Pero estoy intentando. Lo que pasa es que estoy en el celular porque en la computadora se dañó, pero no sé por qué no se sale la cámara. Entonces, disculpe igual. Sigamos. Vale. Ya, bueno, como les decía, es necesario hacer una endoscopía cuando se detecta este pólipo adenomatoso, ya que en el 33% de los casos van a existir otras lesiones u otros pólipos. Bueno, ya cuando se detecta es necesario hacer una colonoscopia de forma periódica, a pesar de que el pólipo que hayamos encontrado no haya demostrado malignidad previa, ya que estos pacientes que tienen pólipos, así no sean malignos, van a tener una probabilidad o un riesgo de 30 a 50% de formar otro adenoma, y entonces este adenoma sí podría evolucionar en cáncer colorectal. Entonces, esta colonoscopia se debe hacer frecuentemente, pero no más allá de 3 años. Pasados los 3 años ya no es necesario hacerla. Se cree que los pólipos adenomatosos van a tardar más de 5 años en crecer lo suficiente como para manifestar una expresión clínica. Bueno, ya vemos la imagen de los distintos tipos de pólipos. Hay un pólipo gigante, pediculado, el sésil que tiene base plana, o pólipo plano, que es el más frecuente en evolucionar en cáncer. Y bueno, siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Eso lo da otra compañera. Buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación, vamos a continuar con la etiología y los factores de riesgo del cáncer colorectal. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables tenemos entre ellos la edad. Como ya dijimos, el paciente, en el 90% de los casos, el paciente debe tener más de 50 años y si es menor a esta edad, puede ser por causa hereditaria, como podemos ver posteriormente que nos van a hablar de los síndromes hereditarios. En la raza se presenta mayor incidencia en la raza afroamericana, especialmente en los pacientes que son menores a 50 años. También tenemos que el sexo predominante es el masculino, ya que estos desarrollan mayor cantidad de pólipos y tienden a mayor mortalidad. Bueno, en los factores modificables, en cambio, tenemos la alimentación, los hábitos de vida, el estilo de vida, si el paciente realiza o no ejercicio, cómo se alimenta, si tiene hábitos tabáquicos, etc. Entonces, de manera general, tenemos la alimentación, que se ha demostrado que el mayor consumo de grasa animal es un factor importante para el desarrollo del cáncer colorectal. Los síndromes hereditarios,
que tenemos la poliposis de colon, la poliposis relacionada con MYH, el síndrome sin poliposis, tenemos también la enfermedad inflamatoria intestinal, la bacteriemia por Streptococcus bovis y el tabaquismo. Y a manera general, del lado derecho tenemos que el paciente que tiene factores de riesgo debe tener más de 50 años, tener pólipos, antecedentes familiares de cáncer, alteraciones genéticas, antecedentes personales de cáncer, colitis, dieta poco balanceada y hábitos tabáquicos. La siguiente, déjala ahí. por favor. Claro, mire, aquí está lo que más o menos yo les estaba diciendo. O sea, uno averigua esto en los pacientes que tienen que sospechar. O sea, para toda enfermedad ustedes deben tener sospecha. Por eso le digo que si preguntan mal, diagnostican mal y tratan mal. Así que para preguntar bien tienen que leer bien también. Y pues ahí el resto van a tratar de preguntar, ¿no? Pero esto es real, pues esto es lo que está diciendo, la edad, el tener pólipos. Entonces, si no tiene pólipos y si tiene menos de 50, no tuvo antecedentes, pero esto, es decir, esto es lo más frecuente y lo de mi sobrina es la excepción, pero lo tuvo. Entonces eso hace de la medicina, ya le digo, un arte, y de que nosotros le demos importancia a todo esto. Todo lo que está escrito en los libros son estudiados en muchísimos pacientes y han sacado que estos factores son los más frecuentes. En ellos es decir, cogieron todos los pacientes que tienen cáncer y le preguntó, ¿usted fuma? ¿Qué edad tuvo cuando le salió? Que todos tenían pólipos, o la mayoría, que la mayoría tenían antecedentes de cáncer, que la mayoría tenía, bueno, esto es genético ya no, que la mayoría había comido bastantes grasas, o no sé tipo de dieta, en realidad la desconozco, pero debe tener alguna importancia para que lo pongan como factores de riesgo. Es decir, bueno, no voy a dejar de comer, no es solo la dieta, pues créanme que no es. Solo fumo, pues bueno, terminan con cáncer de pulmón y no terminan con cáncer colorectal. Entonces, ponen todos los factores de riesgo y no es que necesariamente tienen que tenerlos todos. Y como todo en la vida, es decir, mejor dicho, todo, hasta si es algo aritmético, todo lo que suma, o sea, todo lo que se adiciona, suma, se valga la redundancia. Entonces, si yo tengo más de 50 años, si yo le busco todo esto, entonces ahí sí digo, ¿no? Bueno, fue mayor tuvo 60 años, él fumó, comió mal, y el papá falleció de cáncer también. O sea, entonces tú sumas y dices, bueno, sí tiene sentido todo esto, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo, porque esto es muy, muy, muy importante. Hay que averiguarlo. La cuestión es que cuando uno averigua, pongámonos a preguntar nosotros. O sea, nosotros, como digo nosotros porque, o sea, como médicos, y ustedes en formación, yo no lo hago. O sea, yo hago el screening, y si es hombre, mujer, y le digo para hacer screening de mama, de útero, próstata y cáncer colon rectal. Pero en la consulta, yo lo veo fumando, yo no pienso en cáncer, yo pienso en pulmón. ¿Sí? Yo pienso en pulmón, pienso en esófago, ¿sí? Pienso en la edad y conforme, pero me llega un abuelo y yo pienso en cáncer. Y empiezo a preguntar, pero me llega un paciente de 50, 52 años, yo no le digo que come, si come rica en grasa, pues no, pero sí lo veo que va entrando y le digo síndrome X, síndrome metabólico, y hablo de resistencia insulínica o de lipidemia, y averiguo todo lo que cuando vimos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante? ¿O qué es por dónde pasa el arte? Que dice, doctor, yo fumo, tengo 50 años, como tal cosa que no le digan a mi papá, o esas 3 cosas que le digan. Pero ¿sabe qué, doctor? Soy estreñido y estoy haciendo las S finitas. No, por supuesto. Por supuesto que ¿sí me entiendes? Mi aproximación diagnóstica va hacia allá. ¿Sí? Hagan la medicina sencilla. Bueno, tiene 40 años, que no tenga 50, se me fue de este factor de riesgo. No fumo, como bien, soy vegetariano,
ok, me hice una endoscopia, colonoscopia y no tengo, o sea, bueno, todavía no me he hecho porque lo que les voy a decir es, bueno, tengo esto, pero sí tengo una historia de familiar de cánceres. Ah, no. ¿Y por qué viene? Porque estoy sangrando. Bueno, hago el examen, descarto esto, colonoscopia, ahí está. Puede encontrar el pólipo y lo puede encontrar ya el cáncer. ¿Sí? Ahora, no, antes de hacer la colonoscopia, ya ustedes van a hablar de signos y síntomas, pero se va aprendiendo, o sea, voy aproximando, ¿sí?, mi diagnóstico hacia algo gastrointestinal y voy complementándolo. Y yo les digo siempre, o sea, no se queden cortos para colon correctal, no se queden cortos, o sea, hagan gastrointestinal. Ya vieron semiología, hagan semiología gastrointestinal. Si tienen algún signo y síntoma, sí, es un consejo, que el paciente les consulta por algo cardiológico, ¿sí? Hagan semiología cardiovascular, todo, de pies a cabeza, pero apuntando a semiología cardiovascular, y ustedes van a encontrar más de lo que ese paciente les dice. Correcto, que ese es el otro paso del examen físico, aparte de preguntar bien. Pero ya le digo, preguntan bien y van a buscar rodilla, preguntan bien y van a buscar córnea, cuello, y el problema está, pues si les está diciendo que tiene alteración del ritmo intestinal, hematoquesia, ¿qué yo voy a hacer ocultando ruidos cardíacos? O sea, lo hago como parte del examen esto, pero yo tengo que preguntarle todo y tengo que explorar y hacer toda la semiología gastrointestinal. Entonces, así es el enfoque. Entonces, tiene todo esto, pero viene por algo. Entonces, hacia allá va el enfoque. O sea, va tomando relevancia esto conforme yo lo vaya investigando. Sí, esto va tomando importancia conforme. Puede que no tenga nada de esto, nada de esto. No tenga estos factores de riesgo. Y ustedes van a ver más adelante que a veces son hallazgos. Como le dije, pues el paciente que llegó por hemorroides y por sangrado digestivo bajo, que le hicieron una hemorroidectomía, le sacaron, o sea, el cirujano, eran hemorroides quirúrgicas, pero eran, o sea, dilataciones varicosas, pero se encontró un pólipo, ¿sí? Que el gastroenterólogo lo extirpó y lo mandó a histopatología y él hizo el seguimiento, como debe ser. Entonces, yo no pregunté esto porque no vino por esto. Sí, vino por sangrado. Entonces, son cosas así. Pueden no tener todo eso y ustedes tienen que investigar, saber preguntar y saber explorar. De ahí para allá tienen, yo no hablo de porcentaje, pero créanme que tienen un elevado, un alto, ¿sí? Probabilidades de que le den o se orienten. A nosotros nos enseñaron, a ustedes les enseñaron cómo es en semiología, hacer el diagnóstico sindrómico. Entonces, que siempre hay que ahondar, o sea, juntar signos y síntomas y hacer una aproximación sindrómica. Tienen menos probabilidades de esto. Luego hacen el estudio, exámenes complementarios y ya van haciendo un diagnóstico, aún no definitivo. A veces el definitivo termina siendo la patología o la biopsia, ¿no? La histopatología, pero un presuntivo sí y un diferencial. Sigan. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la alimentación, tenemos que gran parte de los cánceres a nivel del intestino grueso tienen relación con factores ambientales. En este caso, la alimentación forma mucha influencia para el desarrollo de este. Se dice que las personas que viven en áreas urbanas de estatus alto, como sabemos, tienen una vida bastante apresurada y suelen consumir una dieta hipercalórica, una dieta alta en grasas. Entonces se ha demostrado que hay una relación directa entre la mortalidad de cáncer colorectal, el consumo de calorías, proteínas de carne, grasa y aceite del alimento. También tenemos que en poblaciones que tienen hábitos buenos, que tienen buena alimentación, como los mormones o los adventistas del séptimo día,
se ha visto una disminución del cáncer colorectal. También en los asiáticos, con el paso de los años, han ido adoptando unos hábitos más occidentales. Por tanto, se ha visto el aumento de cáncer colorectal en esta población que no era originaria. Entonces tenemos que la dieta occidental, que es caracterizada por alto consumo de carnes rojas, azúcares refinadas, alimentos envasados. Pasemos la dieta. Ah, ya. Sí, pasemos Bueno, la dieta. Deja ver. Factores y síndromes hereditarios, poliposis. Eso le toca a otra compañera. Ya. Ajá. La siguiente. Ajá. Ella va a explicar cada... Pero esto no expliquen eso. A ver, síndromes hereditarios de poliposis. Esos síndromes no. Solo siguiente. Lo que les digo, que tienen que averiguar de poliposis intestinal y eso lo reportan, ¿no? Al endoscopista o los pacientes ya saben que cuando se hizo una endoscopía por A o B motivo tienen pólipos, sean intestino delgado o grueso, y eso para ustedes es bastante. Dice, ojo, porque en la clase de colon rectal el polipomatosis intestinal era un factor de riesgo para cáncer, y ustedes se lo pueden decir y así es, y no lo están asustando. ¿Sí? Y cuando ustedes le suman la edad y tiene antecedentes y fuma y factores hereditarios, ustedes algo hablaron de la dieta, que yo en realidad, créanme que leo poco de dieta, pero creo que debe tener todos esos conservantes algún tipo de inherencia o vínculo con esto de factores cancerígenos. Así que sí le doy importancia, pero ya digo, lo leo poco. Pero esto de polipomatosis intestinal como tal, así, polipomatosis intestinal y no todos esos síndromes, ¿sí? Que queden como en la memoria de ustedes como un factor de riesgo. La otra, positiva. La siguiente. Ahí le tocó a una compañera. Ajá. Síndromes hereditarios, adelante, déjame ver, dale, no importa, yo les califico a Yangari, déjame ver. Pólipos adenomatosos. Sigue, la siguiente. No, siga, yo les dije eso, no. Ahí, deja ahí. Dígame. No, sí. Sin pólipos. Ah, bueno, el síndrome de Lynch. Estos nos hablaban de este cáncer que no tenía pólipos, o sea, siempre lo relacionan con pólipo sésil o el pólipo con enfermedad polipomatosa con cáncer colorectal, pero hay personas que no tenían pólipo. Mi sobrina no tenía pólipo, pero no era hereditario, así que no es un síndrome de Lynch. Eso es lo que trata de decir ahí. Así, ahí dice, es histológico, familias de cáncer, es correcto, antes de los 50, ¿ok? Y no es pólipo. Ya, la siguiente. Enfermedad, eso explique ya, eso sí tenemos, enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, sí, pero sí hay casos, o sea, y esto es un dilema, esta enfermedad créanme que las personas que la padecen es un martirio, ¿sí? La enfermedad inflamatoria, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. Por sangrado, por diarrea crónica, pérdida de peso, malnutridos, mala absorción, o sea, es terrible. Bueno, hable de eso. Hola. ¿No escuchan? No está. Sí se escucha, doctor. Ya, pues que hablen de eso, de enfermedad. Hablen. Le tocaría a Rojas Yangari, doctor. Ah, bueno. No, doctor, le toca al otro compañero de Rojas. Dale la siguiente. ¿Y dónde está el que le toca? Dale la siguiente. La siguiente. Eso. Ginger Román. ¿Quién es Ginger Román? Yo, doctor, buenas tardes. Ginger, ya.
Ginger Bien. Román. Sí, Fármaco, entonces, Ginger o no. no, todavía no. Fármaco, ¿usted vio conmigo? Ah, sí, doctor. ¿Cómo dice que no? Pensé que me preguntaba si iba a hablar sobre fármacos ahora, o sea, sobre tratamiento. Ah, bueno. Ya, Ginger. A ver, adelante. Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre la detección sistemática del cáncer colorectal. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que hay ciertos programas de detección de cáncer colorectal cuya justificación de los mismos es que la eliminación de los pólipos adenomatosos tiene un efecto preventivo del cáncer colorectal y a su vez que la detección oportuna de cánceres localizados superficiales en individuos asintomáticos va a incrementar la tasa de curación quirúrgica. A su vez también tales programas de detección tienen importancia particular para individuos con antecedentes familiares de la enfermedad en familiares de primer grado, ya que el riesgo relativo de desarrollar cáncer colorectal se va a incrementar en 1.75 en estos individuos. Incluso puede ser mucho más elevado si el familiar desarrolló la enfermedad antes de los 60 años de edad. A su vez también el uso previo de proctosigmoidoscopía como una herramienta de detección se basó en la observación de que el 60% de las lesiones en etapas iniciales se iban a ubicar en la región rectosigmoide y por razones desconocidas la proporción de cánceres de colon que se originan en el recto ha disminuido durante los últimos 10 años con un incremento correspondiente en la proporción de cánceres a nivel del colon descendente proximal. Ya, déjala ahí. Es verdad, por ejemplo, yo les di el caso de una paciente que vino por sangrado por hemorroides y el gastroenterólogo vio un pólipo y lo sacó. Y ahí estaba haciendo un tratamiento preventivo. La detección oportuna se perdió, en realidad se lo dejé en manos de él, pero obviamente él sabía qué hacer, ¿no? Con el seguimiento de ese tipo, probablemente benigno, maligno, ya sabía en lo que podía terminar y tenía que hacer un seguimiento endoscópico que también vamos a hacer, imagino, a los 6 al año, 2 o los 3 primeros años de este tipo de cosas, de pacientes, ¿no? Y la rectosigmoidoscopía o proctosigmoidoscopía que llaman, pues se la hice a mi sobrina, pero obviamente es sintomática y fíjate, en individuos con antecedentes familiares toma un rol importante. Es decir, si alguien tiene alteración del ritmo intestinal, hematoquesia o pérdida de peso o anemia crónica en familiares de mi sobrina, pues hay que hacerle una rectosigmoidoscopía para ir apuntando a hacer una prevención, un screening que se llama, antes de que aparezca algo, ¿no? Y eso guarda relación con el incremento de la curación quirúrgica. Creo que mi familiar tiene tres PET scan, que es otro, ya van a hablar en un estudio de tomografía por emisión de positrones donde irradian todo el cuerpo con un radioisopo, creo que es, y detectan algún grado tienen afinidad por estas células malignas y cuando pinta o estas cuestiones o van directo a los lugares, los hacen específicos en los lugares donde había metástasis previamente, tiene una tasa de curación, o sea, 100%, 90%, entonces quedan pocas probabilidades. Y la curación quirúrgica que dice ahí es porque ya van a ver en estadios la mayoría de los pacientes, o sea, se benefician, ¿no? de resección de tratamiento quirúrgico y con una alta tasa de curación en la precocidad, o sea, en la detección temprana, ¿no? Y como todo en cáncer, mientras más avanzado, mal pronóstico y menos supervivencia. La siguiente. Bueno, y aquí están lo que son las estrategias, la anterior, las estrategias de detección para el cáncer colorectal, como tenemos lo que es el tacto rectal, las pruebas en heces, que incluyen lo que es la sangre oculta y también ADN fecal, los estudios por imágenes, como es el edema de ovario, o virtual, como lo que es una colonografía por tomografía computarizada, y la endoscopía, que se realiza lo que es una sigmoidoscopía flexible o una colonoscopía. Yo les voy a hablar. Claro, ahí, mira,
Mira que no es lo mismo pruebas diagnósticas, porque es decir, no hay, o sea, en cáncer, lo único que yo tengo como herramienta para adelantarme al cáncer es el screening o la detección precoz en todos los cánceres. Yo no hago pruebas complementarias para diagnosticar cáncer, no. Cuando el cáncer está sintomático, lo que probablemente tenga es verificar o confirmar mi sospecha, pero ya está establecido el cáncer. Eso no es prevención y no es detección precoz. Incluso voy a hacer estudios de extensión para ver metástasis. Y eso no es prevención, no es detección precoz. Entonces, todos estos estudios están apuntados hacia prevención, hacia detección precoz de cáncer colon rectal. Pero ya dijimos a quiénes le hacemos. ¿Sí? Ya saben los factores de riesgo, a quiénes le van a hacer. Entonces, yo le hago sangre oculta en heces en un paciente con factores de riesgo. Le hago un enema de vario, le hago una colonoscopía como screening en las edades que ya les dije y en antecedentes o con factores de riesgo o familiares o hereditarios, ¿correcto? Y le hago endoscopía. Porque lo que viene después para diagnóstico, o sea, es difícil porque yo no voy a decir, digo el doctor Zapata que para diagnosticar cáncer colon rectal hay que hacer la colonoscopía, cero. Porque cuando tú diagnosticas cáncer, lo estás confirmando el diagnóstico. Distinto cuando yo digo, pues bueno, voy a hacer prediabetes. Entonces tengo criterios de glicemia en ayuna, en la prueba de tolerancia oral, glicemia al azar más signos y síntomas. ¿Sí? Entonces tengo hemoglobina glicosilada y tengo criterios diagnósticos. Y acá tengo estrategias de detección. Y para diagnosticarlo, pues a veces son hallazgos. Y lo que hago es confirmarlo. Entonces, hay bastante diferencia en esto, ¿no? Como usted ve, el diagnóstico en sí de cáncer colon rectal, pues va apuntando, las personas que ya vayan a dar, va apuntando dependiendo de local o sistémico. Incluso los libros lo hablan así, o sea, mejor dicho, los pacientes los hablan así. Si me viene con ictericia y con dolor abdominal y con obstrucción intestinal, pues le hago una tomografía y veo una masa, le hago una colonoscopia, tiene un cáncer, y está amarillo y tiene dolor abdominal porque tiene metástasis peritoneal y tiene metástasis hepática. Ahí está. ¿Qué le diagnostiqué? Hacia allá no va la medicina, hacia allá no va el abordaje, hacia allá no va la clase. La clase, si se podría terminar, se termina aquí, en estrategias de detección para el cáncer colon rectal. Entonces, ahí deben apuntar ustedes a los factores de riesgo y a conocer esto. Y lo que van a conocer de aquí en adelante, signos y síntomas, estadificación, pues es lo que, bueno, es lo que deben de saber, lo que debemos saber para probablemente dar tratamiento y ver cuál se beneficia de cirugía, de radio, quimioterapia o de tratamiento paliativo. Dale la siguiente. La siguiente, por favor. Bien, entonces, hablando un poco de lo que es el tacto rectal, pues tenemos que este debe ser parte de cualquier exploración física sistemática en adultos mayores de 40 años de edad, ya que sirve como prueba de detección también para lo que es el cáncer prostático en varones y en mujeres es un componente de la exploración pélvica. A pesar de que es un procedimiento poco costoso para la detección de tumores Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la prueba de sangre oculta en heces, tenemos que esta ha facilitado en gran medida
el costo adicional, digamos, de estos estudios se podría justificar si se encontrara que un pequeño número de pacientes tiene una neoplasia oculta, por lo que ya aquí la detección de sangre oculta en heces pues debería mostrar una mejoría en el pronóstico y una prolongación de la supervivencia de estos pacientes. Siguiente. Ya deja ahí, por ejemplo, claro, yo hago el tacto rectal que le voy a hacer a todos los pacientes, pues ya dile, te llega un paciente al consultorio y tú le dices, vírese, le voy a hacer un tacto rectal. No, empezamos a preguntar factores de riesgo y por la edad. Y yo sé que aparte del tacto rectal, pues bueno, obviamente le voy a hacer sangre oculta en heces. Con respecto a sangre oculta en heces, pues tiene sensibilidad de especificidad, o sea, no tan elevada, porque es decir, si yo tengo hemorroides y me va a salir en las heces sangre oculta positiva y no tengo cáncer colon rectal. Si tengo un sangrado digestivo bajo, ¿sí? Por una enfermedad diverticular o por un pólipo ahí ulcerado, estoy sangrando y no tengo cáncer colon rectal. Si tengo una fístula anal, tengo sangre oculta en heces y no tengo cáncer colon rectal. Entonces, lo que quiero entender es que la detección siempre va apuntada hacia, o sea, la precocidad siempre va apuntada y la detección o el screening hacia personas con factores de riesgo y todo en conjunto, ¿no? No es por separado, es decir, tacto, sangre oculta, rectosigmoidoscopía, ¿está bien? Y siempre asociado a factores de riesgo. ¿Qué más? No se han encontrado neoplasias, a lo que les dije, en la mayor parte asintomáticos con sangre oculta en heces. Y si tengo sangre oculta en heces positiva, no significa que tenga cáncer. Y si tengo negativa, tampoco me descarta. Porque no estoy sangrando y la hematoquesia o el sangrado o la rectorragia, si es rectal, pues no puede estar presente, pero tengo un cáncer incipiente, pues no. O tengo una neoplasia y que no está sangrando. Y puede ser, la presentación puede ser de una obstrucción intestinal y no de un sangrado. O puede ser alteración del ritmo intestinal y tengo sangre oculta en heces negativa. Tengo un tacto rectal que no puedo llegar con mis dedos hacia la parte proximal del sigmoide o del recto. Y me sale negativo el examen del rectal, no examen físico, el tacto rectal. Así que todo eso hay que considerar. Siga. Siguiente. Bueno, de aquí tenemos otra estrategia que es lo que es el ADN fecal. Esto surgió debido a que con la apreciación de que el proceso carcinógeno ocasiona lo que es la progresión de una mucosa intestinal normal a un pólipo adenomatoso y después a cáncer, todo esto pues va a tener como consecuencia un grupo de cambios moleculares. Y debido a esto, investigadores han examinado el ADN fecal en busca de mutaciones relacionadas con tales cambios moleculares como evidencia de un proceso oculto de lesiones precancerosas o como cánceres rectales. Esta estrategia se estudió en más de 4.000 individuos asintomáticos cuyas heces se analizaron en busca de sangre oculta en heces y de 21 posibles mutaciones en el ADN fecal. En estos sujetos también se sometieron a lo que es una colonoscopía. Y aunque la estrategia del ADN fecal surgió la presencia de adenomas más avanzados y de cánceres que una prueba de sangre oculta en heces, la sensibilidad general al usar colonoscopía como estándar fue inferior al 50%. Muy baja. Muy baja. Entonces, fíjate, sensibilidad por encima, muy baja, perdón que interrumpa. Entonces, ADN fecal, bueno, biología molecular lo hacen en Solca, pero lo que quiere decirte esto es decir, si tú lo tomas aislado, ese porcentaje que dice 50% es inferior. Perdón, no debe ser aislado, así que, pero si yo tomo esto, me sale ADN fecal positivo, sangre oculta positiva, tacto rectal positivo, o sea, pues yo le digo, o sea, todo va sumando y más mi sospecha probablemente tengan altas, o sea, posibilidades diagnósticas, así que no consideren nunca en medicina algo aislado, nunca, casi nada, o sea, todo es primero la clínica, o sea, primero la clínica, o sea, los signos y síntomas de la enfermedad, paren de bola eso siempre, y después vayan sumando los elementos diagnósticos, pruebas bioquímicas del laboratorio. Y como hasta ahora hemos visto, casi en todas las enfermedades le buscan factores de riesgo. Y eso es cierto, tiene mucha validez, ya le digo, pero todo va enlazado, vinculado.
Siga, así. Bien, bueno, y como la sensibilidad fue menor al 50%, esto disminuyó el entusiasmo para continuar con esta estrategia de la detección de ADN fecal. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a seguir con la exposición sobre la detección sistemática. Bien, como ya se estipuló, para que en un proceso carcinógeno va a haber una progresión de la mucosa intestinal normal y se va a crear un pólipo adenomatoso. Esto va a dar como resultado el cáncer. Todo esto se va a producir en consecuencia de un grupo de cambios moleculares. Entonces, es por esto que la investigación está orientada a la detección del ADN fecal y detectar ahí los cambios moleculares para poder explicar el proceso carcinógeno. Por otro lado, dentro de los estudios de imagen tenemos el enema con doble contraste de aire y de bario. Esta técnica va a identificar fuentes de sangre oculta en heces antes del advenimiento de la endoscopía de fibra óptica. Esta va a ser de uso limitado debido a dos impedimentos, ya que es de carácter incómodo, naturaleza incómoda, y también es incómodo para el paciente. Esta técnica consiste en la liberación de bario dentro del recto y también en la liberación de aire por medio de un tubo. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos la colonografía virtual. Esta se dio a partir de la tomografía computarizada y así llegó al desarrollo de la colonografía virtual. Esta se da como un uso alternativo a la técnica de detección por endoscopía. Esta es equivalente en sensibilidad, al igual que la colonoscopía. No requiere el mismo grado de experiencia del operador que la endoscopía de fibra óptica. Esta la puede realizar algún personal capacitado, pero sin embargo, de igual forma requiere la preparación con catárticos, que también se usa en la colonoscopía. Esta técnica no es tan utilizada porque puede ser diagnóstica, pero no nos sirve como tratamiento, no nos sirve como tratamiento o terapia. Entonces, si nosotros llevamos a ver alguna sospecha, una lesión que nos pueda hacer sospechar de cáncer, nosotros vamos a recurrir a lo que es una endoscopía, subsiguiente a una polipectomía o a una biopsia, para poder tener un diagnóstico certero y poder generar una estrategia terapéutica. Siguiente, por favor. Bien. Dentro de las recomendaciones tenemos que se recomienda hacer una prueba de sangre oculta en heces cada año, acompañada de una sigmoidoscopía flexible cada 5 años en pacientes mayores mayores a la edad de 50 años, en individuos asintomáticos, sin antecedentes personales o familiares de pólipos o con cáncer colorectal, o también a su vez una prueba de sangre oculta en heces acompañada de una colonoscopía cada 10 años, de igual forma en pacientes de mayores a 50 años de edad. Bien, otra técnica que tenemos es la sigmoidoscopía flexible, que contrario a los catárticos, vamos a usar un enema como preparación para realizar esta técnica. Con esta técnica nosotros solo vamos a poder observar la mitad distal del colon y puede realizarse con precisión por médicos no especialistas, es decir, personal que esté capacitado para realizar esta técnica, y es beneficiosa debido a que esta técnica nos va a permitir la identificación y tanto la identificación como la eliminación de los pólipos adenomatosos. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos otra técnica que es la colonoscopía de vigilancia, que consiste en la introducción de un tubo del grosor de un dedo, que en uno de sus extremos va a tener una luz y una cámara, que nos va a permitir poder visualizar el intestino grueso. Esta es mucho menos precisa para la detección del cáncer proximal, más que la del colon distal, y puede ser por las consideraciones técnicas, pero también se dice que quizá puede ser por la posibilidad de una frecuencia mayor de lo que son los pólipos planos en lo que es el colon derecho. Bien, esta técnica, la colonoscopía de vigilancia, es considerada superior a la técnica de enema con doble contraste de aire y de bario.
Y también esta técnica va a ser mucho más sensible para la detección de los adenomas vellosos y los displásicos. También para la detección de cáncer en comparación con la estrategia de pruebas de sangre oculta en heces y la sigmoidoscopía flexible. Sin embargo, todavía no está bien estipulado si es más conveniente realizar una colonoscopía de vigilancia o una sigmoidoscopía flexible debido a su costo. Gracias. Buenas tardes, doctor, compañeros. Voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, referente a los síntomas, podemos decir que van a variar mucho, dependiendo en sí de la ubicación anatómica del tumor. Esto es debido a que el contenido intestinal es relativamente líquido cuando atraviesa la válvula ileocecal y pasa al colon derecho. Bueno, si tenemos una neoplasia de ciego y colon ascendente, estas van a causar en sí una estenosis importante en la luz intestinal, ya que son bastante grandes, ocasionando así una estenosis que en la mayoría de los casos no va a mostrar síntomas obstructivos ni tampoco alteraciones en los hábitos intestinales. Otro ejemplo de esto es cuando hablamos de lesiones del colon derecho. Estas lesiones suelen ulcerarse y provocar una hemorragia crónica e insidiosa, pero aquí está el detalle, no modificar en sí mucho el aspecto de las heces, o sea que no va a haber una hematoquesia. Sin embargo, puesto que el cáncer puede sangrar de forma intermitente, una prueba de sangre en heces puede darnos un falso negativo. Así que la única manifestación, se podría decir, que tenemos para diagnosticar es la anemia ferropénica. Esto nos va a obligar que en cualquier adulto, al ver eso, realicemos un estudio endoscópico y radiológico muy minucioso que nos permite observar todo el intestino grueso como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Otro síntoma que debemos recalcar es un dolor abdominal tipo cólico. Esto puede ser debido a una concentración de heces. Las heces se concentran a medida que atraviesan el colon transverso y los tumores que se forman a este nivel tienden a impedir su avance, lo que origina el dolor tipo cólico. A veces la obstrucción incluso puede llegar a una perforación intestinal. ¿Listo? Ahora, mencionando al cáncer en el colon izquierdo, por lo general puede presentarse con alteraciones en el ritmo intersticial. Aquí sí se altera el ritmo, dando que el calibre colónico es menor en este segmento. Puede producir un cuadro de obstrucción intestinal con náuseas, vómitos, dolor al hacer deposiciones y una distensión abdominal. Otra manifestación muy frecuente es un sangrado digestivo bajo, o sea, aquí sí va a haber una hematoquesia. En el caso de este cáncer de recto, suele ser habitual la presencia de tenesmo, o sea, ¿qué es eso? Una sensación de tener una necesidad de defecar. Uno va a defecar, por lo general no lo consigue, o defeca de una manera muy fina, y a lo que termina sigue con esa sensación de defecar. O también la sensación de una ocupación rectal, o sea, permanente, o sea, como que no siente una incomodidad en esa área. Eso como referente a los síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, espera ahí, mira. O sea, más o menos, para que usted tenga una idea, lo que les decían antes, signos y síntomas. Pues bueno, recuerden que ya ahí no es detección, sino que si un paciente me viene con clínica local. ¿Qué significa clínica local? Es decir, en el colon. Y hay colon izquierdo, derecho y recto. Pues no, se llama cáncer colon rectal. Dicen, porque ya les digo que en medicina no es, pero digo, la literatura apunta a que si yo tengo sangrado, como hematoquesia, sobre todo, que así viene, porque viene en heces mezcladas, alteración del ritmo intestinal o algún grado de obstrucción, yo pienso en colon izquierdo, ¿sí? Si a esto se suma que yo tengo alteración del ritmo intestinal, tengo rectorragia
tenesmo rectal, es decir, dificultad o sensación incompleta de hacer mis necesidades, el vaciamiento rectal, o tengo heces finitas, es decir, que me diga que ya la obstrucción es distal, es acá en recto, pues obviamente pienso en recto. Y cuando es una masa, ¿sí? Una masa localizada más anemia, lo relacionan con colon derecho. Pero yo les diría, mejor, sintomatología local y sistémica, local en colon, en recto. Entonces, independiente, venga rectorragia, venga hematoquesia, venga algún grado de obstrucción intestinal, alteración del ritmo intestinal, sumado a anemia, sangrado, pues obviamente tienen, como les decía antes, tienen signos y síntomas gastrointestinales, específicamente a nivel de colon y de recto. Y lo otro es las manifestaciones sistémicas, ¿sí? Producto de las metástasis. Y para aclarar esto de metástasis, no sé si alguien por ahí vaya a darlo, pero antes que se me olvide, recuerden que la mayor parte de las presentaciones del cáncer colon rectal viene como adenocarcinoma en los reportes histopatológicos, menos como linfoma. Y ahí vienen unas descripciones histopatológicas como células en anilla de sello, patrón mucinoso, creo, coloide, y el grado de diferenciación. Lo que ustedes quiero que sepan es que mayor grado de diferenciación, ¿sí? Mayor porcentaje de compromiso de las mucosas, o sea, de todo el colon, mayor porcentaje de malignidad, la malignidad es mayor. Sí, incluso hay una clasificación de esto del grado de diferenciación, del 1 al 4, creo, con respecto al cáncer colon rectal. Y lo que es más importante, para saber yo mis signos y síntomas sistémicos, manifestaciones de metástasis, pues yo debo saber lo siguiente, pues, ¿no? Que el cáncer colon rectal tiene diseminación hematógena, es decir, a través de la sangre. Y a nivel del colon, o sea, la sangre a nivel del colon, yo tengo comunicación a través del sistema portal. Por lo tanto, yo tengo el sistema venoso portal, tengo comunicación con la vena porta y esa va al hígado. Entonces, yo tengo metástasis hepática por esa vía. Cáncer colon rectal, sistema portal, hígado. Y por otro lado, el recto, yo tengo vaciamiento hacia la vena cava inferior. Entonces, yo tengo metástasis a pulmón y tengo cáncer colon rectal, sistema vena cava inferior, pulmón, metástasis pulmonar. De hecho, las metástasis más frecuentes para cáncer colon rectal son hígado, pulmón, ¿sí? En orden se podría hacer de frecuencia, hígado, pulmón, tengo peritoneo, sistema nervioso central y hueso. Entonces son temas de examen, ¿de acuerdo? Es decir, yo debo saber, para averiguar síntomas sistémicos o metastásicos, dónde dan metástasis el cáncer colon rectal. Y ya les dije, por vía hematógena a través del sistema portal al hígado por la vena porta, que es el órgano más frecuente de metástasis del cáncer colon rectal. Es decir, que si yo encuentro metástasis en hígado y es un hallazgo tomográfico, yo tengo que buscar colon por este mecanismo de vía hematógena, y por el otro, por vena cava inferior del recto, al pulmón. Y si yo tengo un hallazgo de metástasis pulmonar, debo averiguar endoscopía digestiva alta y baja. Y de ahí viene las otras metástasis, que es en peritoneo, como dolor abdominal, manifestaciones, dolor abdominal crónico, persistente. Y eso ya es por la paroscopía, cuando el paciente va y tiene un grado de obstrucción y ven que está tomado peritoneo. ¿Ok? Por vía peritoneal, peritoneo, sistema nervioso central y hueso. Ahí están los 5. ¿Cuántos serían? Hígado, pulmón, peritoneo, sistema nervioso central, hueso. 5 lugares donde da metástasis. Yo tengo que averiguar cáncer colon rectal. Y ya saben las vías sobre todo en pulmón e hígado, por qué mecanismo dan. Y las manifestaciones locales y sistémicas. Por eso que les decía, ya cuando el diagnóstico, si se dan cuenta, ya está obstruido, ya está perforado, ya sangrado, está con anemia, ya encuentro una masa y ya encuentro al cáncer. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, con signos y síntomas locales o sistémicos o metastásicos, y ya probablemente esté tomado con un laboratorio que es inespecífico, que imagino que ya lo van a dar, y la colonoscopía, que eso ya lo vamos a ir viendo, ya lo dijeron al inicio, ya lo siguen diciendo ahora, el enema de Vario, doble contraste, y la rectosigmoidoscopía. Generalmente casi no usamos casi enema para diagnóstico de cáncer de colon. Anteriormente sí,
¿Por qué? Porque se considera que igual es un método invasivo con un medio de contraste y la colonoscopia ahora todo digital es invasiva, pero toma un rol fundamental, sobre todo para tomar biopsia, ¿no? En el enema varitado no puedo tomar. Entonces hasta ahí, ¿está bien? Listo. Entonces ahí van 2 aportes importantes. Sigamos con TN. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, ahora voy a hablar de la estadificación, factores de pronóstico y patrones de diseminación. Bueno, el pronóstico de los pacientes con cáncer colon rectal depende del grado de penetración de tumor en la pared intestinal y de la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales y a distancia. Estas variables se incluyen en la clasificación por estadios propuesta por Tukes, que se ha aplicado al método clasificatorio TNM, donde T significa el grado de penetración del tumor, N la presencia o ausencia de cáncer en los ganglios linfáticos y M la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Listo. Como pueden ver en este cuadrito, tenemos los 3 estadios, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Finalmente en el estadio 4. El estadio 1, las lesiones superficiales no van a penetrar en la submucosa. Eso es el T1. Como pueden ver, va a estar por arriba de la submucosa. La supervivencia a 5 años va a ser de un 95%. En cambio, el T2 va a atravesar la submucosa, pero no va a atravesar la capa muscular. La supervivencia a 5 años va a ser el 90%. Entre estas dos, hay una mayor predisposición que afecte al recto en un 34%, que al colon en un 23%. En el segundo estadio, los tumores han penetrado más profundamente, pero no se han diseminado aún a los ganglios linfáticos. Como pueden ver, ya atravesaron la capa muscular. La supervivencia a 5 años va a ser de 70 al 85%. Y en el estadio de la primera consulta va a haber un mayor porcentaje en el colon que en el recto, con un 31% a un 25% en el recto. En el estadio 3 ya va a haber una extensión a los ganglios linfáticos regionales. Como expliqué, ahí tenemos a N, que es N, como dije, es la presencia o ausencia de cáncer en los ganglios linfáticos. N1 y N2. En N1, la metástasis hacia los ganglios linfáticos van a estar afectados en 1 a 3 ganglios. Una supervivencia a 5 años del 50 al 70%. En cambio, en N2, la metástasis ya va a ser muy mayor, va a afectar a 4 o igual a 4 o más ganglios linfáticos, y la supervivencia va a ser ya menor, de 25 a 60%. La relación de porcentaje en colon y el recto en estadio de primera consulta va a ser la misma, del 26%. Y finalmente tenemos el estadio 4, que esta ya va a ser una diseminación metastásica hacia los órganos, como dijo el doctor, el hígado, en los más comunes el hígado, el pulmón y el hueso. Ahí la supervivencia ya va a ser casi nula, y a 5 años ya va a ser del 5%. Y va a haber una mayor predisposición en el colon, con un 20%, de diferencia del recto, que va a ser de un 15%. Lastimosamente, no existen en sí signos evidentes de una enfermedad metastásica, ya que resulta imposible clasificarla hasta que llegue hasta ese estado. O sea, es muy complicado diagnosticar un estado 1, estado 2, estado 3, a no ser que haya una cirugía y obtengamos una muestra anatopatológica. Si no es así, solo se va a diagnosticar ya cuando hay signos de metástasis en otros lugares, como el hueso, el pulmón o el hígado. Muchas gracias, doctor. Ok. Buenas tardes. Continuando con lo que son los factores de pronóstico y los patrones de diseminación. ¿Pueden pasar, por favor? Ya, la mayor parte de las recidivas que se dan después de la intervención quirúrgica de un cáncer de colon van a ocurrir durante los primeros 4 años después de la cirugía. Y esto va a poder fijar un límite de alrededor de 5 años para poder indicar una fiabilidad suficiente de curación del paciente. La probabilidad de supervivencia de estos pacientes con este cáncer colorectal es, o sea, de los 5 años es directamente proporcional al estadio en el que hayan sido tratados.
Una atención importante a los detalles anatomopatológicos nos ha indicado que el pronóstico después de la cirugía de un cáncer colorectal se va a relacionar no solo con la presencia o ausencia de metástasis ganglionar regional, sino también de una manera más precisa con el número de ganglios linfáticos dañados. Así como mi compañero mencionó hace un momento, en el estadio 3 que tenemos N1, que van de 1 a 3 ganglios linfáticos, y N2 de 4 a más. Y es importante y necesario obtener muestra de alrededor de 12 ganglios linfáticos como mínimo para poder definir con precisión en qué estadio se encuentra la neoplasia. Y de manera independiente del estadio clínico que tenga la neoplasia, el incremento preoperatorio de lo que es la concentración del antígeno carcinoma embrionario en el plasma nos va a sugerir que se puede producir a futuro una recidiva, ya que como sabemos este antígeno es una glicoproteína que, bueno, lo encontramos en lo que es en el desarrollo del feto, pero no es normal que se lo encuentre en la vida adulta. La presencia de lo que es una aneuploidía y de lecciones cromosómicas. O sea, aneuploidía se refiere a lo que es una alteración en la cantidad de uno de los tipos de los cromosomas homólogos. Y de lecciones cromosómicas se refiere a un tipo de mutación que por lo general se da en material genético, ya sea de un par de nucleótidos del ADN o también puede llegar a afectar un fragmento completo del cromosoma. También tenemos otro factor que puede ser la presencia de lo que es el gen BRAF, ya que produce la proteína BRAF que en sí ayuda a controlar la reproducción celular. Pero también se lo conoce a como un oncogen, o sea, el gen BRAF, ya que tiene una gran capacidad de mutación o a su vez también de transformar o inducir a la formación de cáncer en la célula. Entonces, teniendo lo que es la aneuploidía, las lecciones cromosómicas y lo que son la mutación de este gen BRAF, podemos llegar a predecir que el paciente va a tener un mayor riesgo de que la metástasis, o sea, de que tenga una diseminación metastásica. Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de las neoplasias malignas, el pronóstico que tienen los pacientes con cáncer colorectal no depende netamente del tamaño de la lesión primaria que se presente. Si este paciente es tratado a tiempo y con los tratamientos adecuados. O sea, y tampoco va a depender de la lesión que tenga ganglionar o la diferenciación histológica. Las neoplasias malignas de colon suelen diseminarse hacia lo que son los ganglios linfáticos regionales o el hígado, como indicaba el doctor hace un momento, a través de lo que es la circulación venosa portal. Esta visera es la que recibe metástasis con más frecuencia y es el sitio inicial de metástasis de 33% de los cánceres colorectales, los recidivantes, claro. Y posee metástasis en más del 66% de los pacientes que mueren. El cáncer, rara vez llega a una metástasis hacia los pulmones, ganglios linfáticos supraclaviculares, huesos del cerebro, sin antes haber llegado al hígado. O sea, primero parte al hígado y luego llega a las otras estructuras. Siguiente, por favor. Ya. Pero hay una excepción a esta regla, que es importante, y nos dice que se observa por lo general en pacientes que presentan tumores primarios en lo que es el tercio distal del recto, donde estas células tumorales se van a diseminar. ¿De qué manera? Van a diseminarse a través de lo que son los plexos venosos paravertebrales y no van a comunicarse directamente con lo que es el sistema venoso portal, entonces de esta manera no llegan al hígado. Simplemente pasan directamente a lo que son los pulmones y ganglios linfáticos supraclaviculares. Y el hígado no está en contacto con esta metástasis. La media de la supervivencia después de identificar una metástasis a distancia puede variar desde 6 a 9 meses en caso de que solo haya hepatomegalias, químicas sanguíneas anormales, pero en el caso de que haya algo un poco más simple, por ejemplo, un nódulo hepático pequeño, que se identifica de manera temprana y se lo identifica gracias al aumento en la concentración de lo que es el antígeno carcinoma embrionario, puede llegar el paciente a una supervivencia de 24 a 30 meses. Pero el tratamiento puede variar dependiendo o sea, por lo general es bueno siempre que haya sido tratado a tiempo y mejora el pronóstico del paciente.
Los pacientes con una invasión ya a lo que es linfovascular y una concentración preoperatoria alta de lo que es el antígeno carcinoma embrionario tienen mayor probabilidad de que la evolución clínica del paciente sea más agresiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los parámetros de pronóstico, los malos, después de la resección quirúrgica total del cáncer colorectal. Tenemos primero la diseminación del tumor a los ganglios linfáticos regionales, el número de ganglios linfáticos regionales afectados, el tumor que atraviesa la pared intestinal y en algunos casos hasta lo que es la grasa pericólica. También tenemos una escasa diferenciación histológica, la perforación, la adhesión del tumor a los órganos vecinos, es decir, que este tumor llega a órganos, o sea, la metástasis llega a órganos adyacentes. Y esto va a aumentar el riesgo de una recidiva futuro en esta zona anatómica afectada, esta zona anatómica adyacente. También tenemos la invasión venosa, la elevación preoperatoria de lo que es este antígeno que ya lo mencioné, la aneuploidía y también lo que es la mutación referente al gen BRAF. Siguiente, por favor. Ya, continuando con lo que son las manifestaciones clínicas, bueno, tenemos que de una manera menos frecuente, los pacientes con este tipo de cáncer pueden presentar una perforación intestinal o una fístula o un absceso, que más se da por lo general en lo que es el colon sigmoideo. También pueden presentar de manera menos frecuente fiebre de origen desconocido, como una bacteremia por Streptococcus bovis o Clostridium septicum, o también síntomas relacionados con la afectación de la metástasis. Se estima que alrededor del 6% de los adenocarcinomas que no se tiene un origen conocido, van a tener su origen en el colon, o sea, su origen va a ser colónico. Y se ha intentado establecer cuáles de los síntomas van a presentar un mayor poder de predicción, o sea, mayor poder predictivo para poder determinar que se va a presentar este cáncer o que ya está dado, y que se los pueden denominar como síntomas de alarma. ¿Y con qué fin? Con la intención de realizar las pruebas complementarias apropiadas, llegar a un diagnóstico adecuado y por medio de una derivación a una consulta especializada hacia el paciente. En una revisión sistémica nos indicaba el artículo que los estudios publicados se establecen como estos síntomas de alarma. Los más destacados tenemos el sangrado rectal rojo oscuro o a su vez también una masa palpable. Otro hecho que tenemos que tener en cuenta era, como nos indicaba el doctor hace un momento, la edad del paciente. En el artículo nos indicaba que es más probable que se dé en personas mayores a 40 años, aunque el doctor indicó 50, pero en el artículo indicaba 40, por lo que ante la presencia de síntomas en personas menores a 40 años, el artículo indicaba que no es necesario que se realice una colonoscopía completa. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos la tabla, una tablita que estaba en el artículo igual, que nos hablaba de las manifestaciones clínicas de sospecha de cáncer colorectal y la precisión diagnóstica individual de cada una de ellas, con su sensibilidad, especificidad y su razón de verosimilitud positiva. En la sensibilidad, el sangrado digestivo bajo es la que tiene el mayor porcentaje. Escúchame, sangrado digestivo, cambio en el hábito intestinal, ¿no? Anemia, dolor abdominal, pérdida de peso, es decir, toda esta sensibilidad es variable. Es decir, ustedes ganan mayor aproximación cuando ustedes ven los números, pero en la práctica me tienen que pensar en sangrado no habitual. No habitual es en una persona de edades extremas o en el añoso y que tiene descartado cualquier patología recto sigmoide, pues obviamente por ahí viene el sangrado. Entonces tú dices, si viene como hematoquesia, yo descarto recto sigmoide. Pero si está negativo todo eso, pues apunto en un añoso con sangrado digestivo y con alteración de hábito intestinal, pues otras cosas vienen con dolor abdominal o vienen con dolor abdominal con obstrucción intestinal. Hay otro caso, un paciente de 81 años que lo tuve viendo en cuidados intensivos mientras consultan por un postoperatorio de una obstrucción intestinal, pseudoobstrucción intestinal. Vómito fecaloide, o sea, vomitó en un anciano de 81 años hipertenso y diabético, ¿sí? Y le palparon una masa, le hicieron una tomografía y vieron una masa, pero era un pseudoobstructivo, o sea, pero estaba agudo
lo hidrataron, lo prepararon, le hicieron una colonoscopia y vieron una masa. Hicieron una resección en el colon izquierdo, o sea, recto sigmoide, y le hicieron una colostomía. Entonces, este paciente nutricionalmente, 81 años, está mal, probablemente fallezca, el diagnóstico es un adenocarcinoma bien diferenciado y tiene metástasis en el hígado. Voy a buscar, a ver, porque no puedo pasar nombres, voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar 2 o 3 cosas y voy a recortarlas y voy a pasárselas al chat. Primero, la historia clínica de inicio, o sea, pero solo la letra, es decir, lo que pusieron signos y síntomas para que ustedes vean. Segundo, algo de la evolución del paciente, es decir, se lo trató como una pseudoobstrucción, por ahí se lo hidrata y conducta expectante. Se hizo la tomografía, había una masa por ahí, pero había unas lesiones en hígado. Entonces, como siguió la obstrucción intestinal, o sea, siguió el paciente vomitando, pues obviamente se hizo una cirugía paliativa, pero en realidad se van a dar cuenta ya mismo que hablen de pronóstico. Bueno, cuando ya hablaron o en tratamiento, los cánceres ya grado 4, que son de TN metastásicos, pues tienen peor pronóstico, al igual que los cánceres perforados o que debutan con obstrucción intestinal, son los de peor pronóstico. Así que ese es otro caso, sangrado digestivo. Ese paciente llegó con dolor abdominal y probablemente tiene metástasis peritoneal. Entonces, pérdida de peso, pues un abuelo por ahí que no come, casi un poco no sugestivo de esto, pero tenía una masa abdominal, dolor abdominal, no sangró y tenía anemia. Alteración del ritmo intestinal. Entonces, este paciente, 81 años añoso, tenía cambios en el hábito intestinal, anemia, debutó con dolor abdominal y se le palpó una masa. Se le evidenció por tomografía, nunca sangró. Y entonces, ¿dónde queda el 64% y el 52%? ¿Dónde queda el sangrado rojo oscuro? Por eso les digo, es decir, lo toman, no miren estos números, solo ustedes tomen esto de acá. Yo hago eso. Los tengo presentes, pero donde yo encuentre cualquiera de estos y lo relaciono con mi sospecha, pues obviamente el orden, para mí, yo puedo crear una estadística así. Digo, bueno, de todos mis pacientes que vi con cáncer colorectal, debutaron la mayoría con dolor, con masa. Entonces, fíjate, esto ayuda, pero no encaja en todos. Así que la siguiente. Eso es todo, doctor, de mi parte. Gracias. Bien, tratamiento. Yo voy a hablar acerca del tratamiento de cáncer colon rectal. Siguiente. Ya. Bueno, desde el primer momento en que se ha detectado una lesión maligna en el colon y en el recto, el tratamiento óptimo y más beneficioso es la extirpación o la ablación total del tumor. Es decir, van a existir varios tratamientos para el cáncer de colon, pero en primer lugar va a estar la cirugía. En este caso, el médico va a tener la opción de realizar diferentes tipos de cirugía dependiendo del estadio en que está el cáncer, es decir, si está en estadio muy temprano o avanzado. En primer lugar está la decisión local, como podemos ver, que es cuando el cáncer se encuentra en un estadio muy temprano. Aquí el médico no va a tener la necesidad de hacer un corte sobre la pared del abdomen. Puedes poner en la siguiente imagen, pero una de las opciones aquí es realizar una colonoscopía y a través de la colonoscopía también pasar una asa en el cual a través de esta asa también se va a también poner corriente eléctrica. Con esto se va a cauterizar principalmente los pólipos, como podemos observar en la imagen. Entonces, este tratamiento, la decisión local, se lo va a utilizar principalmente para la aparición de pólipos y así poder evitar que también vaya avanzando el cáncer. Y además se hace un estudio para ver si estas de aquí van a ser adenoma carcinomatosos. Anterior. Ya. Luego está la resección del colon con anastomosis. Este de aquí es cuando el cáncer se va a encontrar en un estadio más avanzado y aquí lo que va a hacer el cirujano es aquí sí realizar una resección del colon, es decir, en la parte en donde se encuentra, ¿sí me escuchan? En la parte en donde se encuentra el cáncer. Podemos observar en la imagen de aquí abajo que se ha extirpado una parte del colon
Y luego lo que se va a realizar es una sutura, van a coser en este caso los extremos sanos que han quedado del colon. Es decir, van a cortar una parte en donde se va a encontrar el cáncer y también se corta una pequeña parte de tejido sano para poder así también evitar a que aparezca más adelante otra vez este tipo de cáncer. Es decir, evitar que queden células cancerosas también en la mucosa colónica. Ya. Y otra también está la colostomía. Aquí también podemos observar que es la resección de la parte inferior del colon descendente, y aquí el médico va a dejar un estoma, una abertura, es decir, fuera del abdomen, fuera del cuerpo. A través de este estoma se van a dirigir todos los desechos, es decir, las heces. Se ha mencionado que esta colostomía puede ser permanente o también puede durar un corto periodo de tiempo. Esto de aquí va a depender de que si la parte inferior del colon que ha quedado sana, entonces de aquí otra vez puede volver a quitarse esta bolsa, o sea, ya no es necesario, pero si no sana la parte inferior del colon va a ser permanente, es decir, lo va a utilizar por toda la vida. Ya. Algo que me olvidé de mencionar, que también era importante acerca de las dos tipos de resecciones, resección de colon, es decir, con anastomosis y de colostomía, es que aparte también de extirpar la parte del colon, en donde está el cáncer, es necesario también extirpar una cierta cantidad de ganglios linfáticos que se encontraban rodeando esa parte del colon, para poder así también observar si es que ha habido metástasis, es decir, como que puede ayudar en este caso al médico a ver si el paciente puede tener esta complicación, que es una de las principales causas de muerte en el paciente. Y ahora sí. Ya, mira, a ver, algo sencillo, o sea, resumen. Bueno, no sé si tienen que retroceder a TNM, pero bueno, cuando vayan a TNM, todos los estadios 1, 2 y 3, todos los estadios 1, 2 y 3 son susceptibles de EPS. Todos los estadios 1, 2 y 3, hasta aquí, 1, 2 y 3, tratamiento quirúrgico. Que sí, o sea, hacen resección del tumor y hacen amplios márgenes de resección, tanto proximal como distal, e incluyen lo que dijo la señorita Vargas de vaciamiento ganglionar con linfa, adenectomía. Entonces, estadios 1, 2 y 3, toditos son susceptibles de tratamiento quirúrgico, resección del tumor más resección con amplios márgenes tanto proximal y vaciamiento ganglionar, ¿correcto? Entonces, eso sobre todo 1, 2 y 3 localizado, ¿sí? No metastásico, localizado, de TNM, ¿correcto? Entonces, repito, 1, 2 y 3 localizado, por eso de TNM localizado significa que el 3, por ejemplo, que no haya metástasis, ¿sí? Tumor 3 puede ser o estadio 2 y 3, pero sin metástasis, localizado. Porque ya vamos a ver que, no sé si vaya a hablar, señorita Vargas, de quimioterapia usted. Sí, un poco. Sí, bueno, siga, pero hasta ahí, ya ahora volvamos a lo que usted está dando. Todo tratamiento, todo cáncer colon rectal localizado o que esté en estadio 1, 2 y 3, susceptible de tratamiento quirúrgico con vaciamiento ganglionar, más resección de los márgenes de un amplio, eso hace el cirujano en realidad. Técnica no me pregunten y tampoco vamos a ahondar en eso, lo van a ver en cirugía, pero clínicamente yo sé que si está estadio 3 va a cirugía, sé que la precocidad es importante en el diagnóstico, ¿sí? Que ya sé por dónde, a qué lugares da metástasis y por qué vía, ya sé cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los signos y síntomas que me presentó ese paciente. Entonces, ustedes ya están en que un paciente de tantas edades con estos factores de riesgo que presentó esto, que hicieron estos estudios de imagen y que salió positivo, lo estadificaron y tiene un tumor, tiene nódulo o tiene metástasis y saben que es localizado y que en 1, 2 y 3 tiene tratamiento quirúrgico y van a llamar al cirujano y saben que va a ser una resección con amplio margen y que va a vaciar los ganglios si es que los hay, ¿sí? Por las probabilidades de metástasis o de continuar y progresar hacia peritoneo y por vía linfática o vía hematógena hacia portal y hacia vena cava y hacer metástasis. Entonces, como está en estadio 3 y no tiene metástasis aún,
pues es localizado y yo le digo al cirujano que tiene que hacer, bueno, o él sabe que tiene que hacer la resección. Hasta ahí vamos. Sigamos. Ya, siguiente. Siguiente. Ahora, esa polipectomía, a veces la hacemos, esa polipectomía, a veces cuando hace el estudio endoscópico y una colonoscopía, ustedes ya hablaron que dentro de los factores de riesgo, un pólipo sésil está como factor de riesgo a largo plazo para convertirse en malignidad, en un porcentaje. Creo que era del 30%, entonces saco y de una vez en la endoscopía, todo endoscopista, como le dije, le sacó a ese paciente que vino por hemorroides y encontró un pólipo y él hizo el seguimiento. No sé en qué terminó, pero esa es la indicación, ¿no? Polipectomía, ya sea un hallazgo o le consulta al paciente o encuentra en un estudio endoscópico. También es parte del tratamiento, ¿no? Parte del tratamiento del cáncer colon rectal es extirpar el pólipo por vía endoscópica. Siga. Ya, siguiente. Bueno, en esa imagen lo que podemos observar es la colonoscopía y cómo se puede ver el cáncer tanto de colon rectal, recto, podemos observar todo eso. Y dice que cuando sea posible debe realizarse colonoscopía de la totalidad del colon para identificar neoplasias sincrónicas o pólipos. Y ahora sí, siguiente. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la metástasis. Esto de aquí es muy importante porque siempre cuando vamos a valorar a un paciente que tiene cáncer de colon es necesario realizar antes de una cirugía también una exploración física meticulosa. Además también vamos a realizar una valoración de las pruebas funcionales del hígado y también vamos a observar o realizar una prueba de los niveles plasmáticos del antígeno carcinoma embrionario. Como ya mencionó mi compañero, este de aquí es un marcador tumoral principalmente para este cáncer, del cáncer de colon rectal, pero también se lo va a utilizar para otros tipos de cáncer, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, creo, y este de aquí se ha mencionado que ayuda también a identificar el pronóstico, es decir, el estadio, y también ayuda a planificar la cirugía. Se menciona que cuando hay un nivel de antígeno carcinoma embrionario quirúrgico aumentado, es decir, aproximadamente mayor a 5 miligramos sobre mililitros, este de aquí puede relacionarse con un mal pronóstico, ¿ya? Los cánceres de colon en etapa 4 principalmente, porque el doctor mencionó que hasta la etapa 3 es necesario realizar una cirugía, pero en la etapa 4 ya es cuando hay mayor riesgo de que estas células cancerosas se hayan diseminado o hayan propagado hacia otros órganos a través de la vía hemática y también de la vía linfática. En primer lugar está el hígado y en segundo lugar también está el pulmón, afectando también al cerebro, haciendo metástasis al cerebro y también al peritoneo. Por lo tanto, al realizar es decir, si el paciente en este caso no se conoce si tiene metástasis y se le va a hacer una cirugía, es necesario la realización de una laparotomía, es decir, debe explorarse la totalidad de la cavidad del peritoneo para también observar si es que ha afectado a otros órganos. Dice aquí en amarillo que la detección de metástasis no debe impedir la cirugía en pacientes con síntomas relacionados con el tumor, pero a menudo exige el uso de procedimientos quirúrgicos menos radicales. Ya. La terapia dirigida en este caso, en el caso de la metástasis, es un tipo de tratamiento para el que se utilizan medicamentos, principalmente como la quimioterapia, que lo voy a explicar más adelante. Siguiente. Bueno, las recomendaciones después del tratamiento quirúrgico es primero que dentro de 5 años después de la cirugía es necesario siempre realizarle una exploración física a estos pacientes y también realizarle una medición bioquímica en sangre semestralmente. También es necesario realizar radiografías, tomografías computarizadas, además, aparte de eso, observar o hacer una medición de la concentración plasmática de este antígeno cada 3 meses, porque también hay riesgo de que haya diseminación, de que queden también estas células cancerosas después de esta cirugía, de esta extirpación, y también
si el paciente tuvo una cirugía completa del tumor, tanto en estadio 2 y 3, es necesario realizar una radioterapia de pelvis en estos pacientes. Ya. Siguiente. Bueno, luego tenemos aquí la quimioterapia. Sabemos que estos medicamentos sirven para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante la destrucción o al impedir su multiplicación. En estos casos se va a utilizar principalmente el 5-fluorosilo, que sigue siendo el de base para el cáncer colorectal. Dicen que este de aquí se lo va a utilizar de manera sistémica y se ha observado del 15 al 20% de los pacientes que ha visto una mejoría. Cuando hay metástasis, como ya vimos anteriormente, es necesario realizar una quimioembolización de la arteria hepática. ¿Cómo es esto? ¿En qué etapa, Vargas? ¿En qué etapa? En la etapa 4 sería. En la 3, claro. Mira, también 3, 4. Quimioterapia, por ejemplo, recuerden, 1 y 2 y 3 localizado quirúrgico, pero yo tengo un 3 quirúrgico después de 4 a 8 semanas, es decir, lo operé y yo espero un mes, mes y medio, empiezo a hacer quimioterapia por 6 meses. Ya, a ver, 1, 2 y 3 quirúrgico localizado, pero en el 3, en el estadio 3 de TNM, obviamente usted vio los dibujitos, es que está invadido y sin metástasis, probablemente yo hago quimioterapia después de 4 a 6 semanas y durante 6 meses. De 4 a 8 semanas durante 6 meses hago ese tratamiento. Con respecto a, bueno, ya vamos a ver seguimiento, pero el antígeno carcinoma embrionario, obviamente, como es un marcador tumoral no de diagnóstico, sino de seguimiento de los pacientes con cáncer, en muchos cánceres, y en cáncer colon rectal es uno de ellos. Es decir, si yo arranco antes el tratamiento con voy a inventar un número de SAE, de antígeno carcinoma embrionario, de 5 o de 20, y yo hago radio, quimioterapia, hago tratamiento quirúrgico, pues eso debería ir bajando, manteniendo, y si sigue elevado, pues yo tendría que ya ahí hablo de pronóstico y esas cuestiones. El seguimiento se hace con otras cosas también, ¿no? Pero hablando de quimioterapia, en eso. Y pues tratamiento metastásico, que es el estadio 4, pues también hay tratamientos quirúrgicos resecables y no resecables a veces, porque en hígado y en pulmón, o sea, a veces más que el tratamiento quirúrgico, lo que hacen es con quimioterapia embolizar la arteria hepática y eso hacen en tratamiento metastásico. Eso es lo actual, ¿no? Embolización de las arterias hepáticas en un hígado metastásico, en este caso en cáncer colon rectal y en otras enfermedades, en otros cánceres que dan metástasis a hígado también. Entonces, está bien, grado 3, después de la cirugía, después de un tiempo, durante 6 meses, y también puede ser susceptible, obviamente, en el grado 4, cuando son candidatos a cirugía, y a veces lo asocian a radioterapia, pero terminan estos pacientes en realidad con mal pronóstico, ¿no? Los pacientes metastásicos, los que tienen ya metástasis, tienen una supervivencia a los 5 años que es muy pobre, es muy baja. Así que siga. Yeah. Entonces iba a hablar acerca de la quimioembolización de la arteria hepática. Podemos observar una imagen en donde se va en la arteria hepática se va a colocar, se va a administrar el quimioterápico junto también con otro proceso que es la embolización arterial, como mencionó el doctor, que se trata que aparte de administrar el quimioterápico también se van a utilizar sustancias que ayudan en este caso a bloquear el flujo sanguíneo, pero en este caso dirigido hacia el cáncer, el flujo sanguíneo que va a dirigirse hacia el tumor, para que este de aquí deje de crecer y que sea en este caso metástasis por cáncer colorectal. Ya. También existen otros quimioterápicos que también se pueden utilizar
generalmente lo hacemos, primero que las recidivas son frecuentes, ¿no? Durante o sea, si la supervivencia es hasta los 5 años, en realidad a veces hasta más, pero si nosotros tomamos con 5 años, los 2 o los 3 primeros años, estos pacientes tienen recidiva, y eso lo evidenciamos con antígeno carcinógeno embrionario, con colonoscopías, con tomografía y con PET scan, una tomografía por emisión de positrón. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Va a la cita, ya tiene el diagnóstico, le hago cirugía o radio o quimioterapia, el paciente va a los 3 meses. A los 3 meses le hago antígeno, le hago seguimiento con PET o con tomografía, luego le hago a los 6 al año, y eso hago durante los 3 primeros años, y ya yo puedo determinar una visita y un seguimiento adecuado para este tipo de pacientes, considerando todo lo que hemos hablado del tratamiento. Pero yo le digo, no somos cirujanos, no somos oncólogos, pero esta clase es muy importante para repasar todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Que podemos sacar como mensaje a casa que es importante la precocidad para el tratamiento de este paciente. Precoz me apunta a TNM y a lo que está dando la señorita Vargas, es decir, el tratamiento. Entonces, precocidad, pues se imagina a mí un pólipo localizado y un cáncer localizado, o estadio 1, 2 y 3, que tienen buen pronóstico. Entonces yo digo que no sea un cáncer perforado ni obstruido porque tienen peor pronóstico, ¿correcto? Entonces ese es un mensaje. De los factores de riesgo, lo que ustedes hablaron, considerarlo, pero fíjense que hay mucha variabilidad y que son en mayores de 40, dijo un compañero, yo dije en 50, otros pues hablan de algunas edades con factores de riesgo. Los pólipos intestinales, ya dije la enfermedad polipomatosa intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal con la colitis y la enfermedad de Crohn, y los factores hereditarios o ambientales, que histopatológicamente se comportan como adenocarcinoma la mayoría, mucosos o coloides o células en y otros como linfoma, que mientras mayor grado de diferenciación tienen un mal pronóstico, que la diseminación es hematógena a través de la porta, hacia el hígado, metástasis en caso de colon y en caso de recto por la cava inferior hacia el pulmón, y que los más frecuentes son hígado, pulmón, peritoneo, sistema nervioso y hueso como lugares de metástasis, ¿ok? Que la clínica es variable de acuerdo a la localización. Y si tengo cáncer localizado, estadio 1, 2 y 3, pues me va a dar síntomas localizados y hablamos de colon derecho, izquierdo, recto, pero para fines prácticos yo le dije sangrado, alteración del ritmo intestinal, pusieron un cuadro ahí de dolor abdominal, de masa abdominal, de anemia, y pues ese cuadrito apréndanselo porque es de examen, donde están los signos y síntomas y no de porcentaje, ¿correcto? Y que son de manifestaciones sistémicas, y ya vimos las manifestaciones. Si es en hígado, todo lo que es el aparato hepático, o sea, ictericia, de pronto ascitis, carcinomatosis, un paciente en anasarca, un paciente con alteraciones de la prueba hepática, coagulopático que esté sangrando, obstruido o perforado, ¿correcto? Que aparte de los signos y síntomas, laboratorios son inespecíficos y van apuntados de acuerdo al órgano afecto o al órgano metastásico, que como parte del diagnóstico tenemos que el enema varietado no, pero sí la colonoscopía, que es el gol estándar para este tipo y que hay una clasificación de TNM con estadios de acuerdo al tumor nódulo y a la presencia o no de metástasis. Que hablamos del tratamiento, que cuando yo tengo una endoscopía hago una polipectomía, y ahí hablamos de nuevo ya ahorita con la señorita Vargas de tratamiento quirúrgico 1, 2 y 3, y que el 3 después del quirúrgico espero 4 a 8 semanas y le doy quimioterapia. Que el estadio 4 me habla de metástasis y que algunas son resecables y que terminan en embolización. Lo único que tengo, embolización de la arteria hepática o a veces tratamiento paliativo y no hago nada con ese paciente. Y por último, que el seguimiento yo debo hacerlo considerando que las recidivas son durante los 2, 3 primeros años o una supervivencia 5 años, por lo tanto tengo que hacer el seguimiento a los 3, 6 años, 2 y 3 años. ¿Con qué? Con antígeno carcinógeno embrionario, con tomografía para ver cómo van esas metástasis, si van desapareciendo, y a veces con un PET scan. ¿Correcto? Listo. Entonces más o menos ese es el resumen. Ese es el resumen de esta clase, que para mí, ya le digo, no es tan bonita, pero sí es interesante desde el punto de vista de lo que vemos a diario y cómo enfocarlo. Creo que vieron intestino irritable también y Helicobacter. La próxima semana lo repasamos. Ha sido una semana muy dura, se alborotaron los COVID. En realidad, algunos días amanecidos viendo pacientes de este tipo en cuidados intensivos, así que
pues nada, tienen que cuidarse bastante, su familia. No es para alarmarse, pero sí, sí hay un número importante de considerar de aumento de estos casos, tanto así que no están colapsadas, pero están llenas al menos acá en nuestro hospital, cuidados intensivos, en el Guayaquil también, que laboro, también está lleno, pero está permitiendo al menos egresar pacientes e ingresar pacientes en forma secuencial para poder darle cobertura a todos. Así que nada, no me estoy escudando, créanme que estoy muy cansado, ha sido una semana terrible, espero que la semana próxima me toca dar a mí ya cirrosis, pancreatitis y hemorragia gastrointestinal. No sé el cuál orden, ya voy a buscar las charlas, si no me toca prepararlas el fin de semana y pues nos vemos el día lunes. Que tenga buenas noches. Una consulta, no vi a la señorita Intriago. Melanie Intriago, ¿dónde está? Intriago o algo así. ¿Cuál es el apellido? Melanie... Sí, ¿no? Jaramillo. Jaramillo. Sí, ¿dónde está Jaramillo? Ella me dijo que no se puede conectar porque no tenía internet. Fíjate, mira, yo no los conozco en realidad, o sea, sí, totalmente, pero sí tengo, o sea, una memoria ahí, algo fotográfica, algo, no sé, o a veces, no sé si porque se desconecta, o no sé si porque yo la saco porque vino con la camiseta de Barcelona, algo así. Pero, o sea, uno lo relaciona por algo con los estudiantes, pero considero que, mira, por ejemplo, más o menos no vino, la clase está grabada, pero para que vean, yo los tengo en cuenta toditos, así que por favor traten de no faltar, nada más, eso quería decirles. Sabía también que la señorita Jiménez se ausentó un momento, cosas así, pero bueno, o sea, si pueden ir al baño, vayan y vengan, y yo sé que se desconectan, porque no estoy todo el tiempo viéndolos así, porque estoy hablando, estoy interactuando con ustedes, pero ya les digo, traten lo posible, y ya les digo, ya no voy a repetir esto, o probablemente lo repita porque soy obsesivo con el respeto hacia sus estudiantes, ya, hacia sus compañeros cuando estén exponiendo. Probablemente lo repita porque enseguida capto esto y vuelta y considero que no debe ser así. Pues no sé si tengan dudas sobre esto o quieran aportar algo a la clase. Si no es así, entonces que tengan buenas noches, nos vemos el día, ya se acerca el examen, esta es la última semana de examen, lunes, miércoles y jueves, y todo lo que vemos hasta el jueves entra en el examen. Así que, como ustedes se dan cuenta, yo les dije el año pasado, no vamos a hacer taller ni hemos hecho lecciones porque nos va a quitar avanzar con la materia, y eso que han quedado temas pendientes de gastrointestinal. El próximo semestre entraremos de lleno a cardiología y a neumología, y pues ahí probablemente terminemos el curso. Así que recuerden que yo estoy dando inmunología y ya pues también eso, no estoy en realidad justificándome, pero sí me acorta un poco, porque también tengo que preparar para inmuno. Entonces, nada, nos vemos el día lunes. Ya, buenas noches. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Pase bien.